Hola, muy buenas. Esto es un ejemplo más de un posible examen de los GLOS del 1 al 5. Tenéis pues el que hicimos el otro día en clase, tenéis otro más para practicar durante la semana y bueno, pues si queréis practicar con otro más, esto sería un posible ejemplo de otro examen que podría salir. Este es el nivel que vais a tener. Entonces, esto es un resumen, os he hecho aquí un pequeño resumen de las cosas importantes que tenéis que saber. O sea, todo lo que pone aquí, dice, vale, esto sé hacerlo. Si hay alguna que no sepáis hacerla, tenéis que volver a la parte de teoría, mirar, hacer ejercicios para ver cómo saldría, porque todo esto pues son los mínimos, lo mínimo que hay que saber para superar cada uno. Entonces, en cuanto al primer blog, es que trata pues de variables, operadores, condiciones, o sea, lo que es el if, ¿no? Esto es lo que tienes que saber, lo que es una variable, utilizar el operador de asignación, poder pedir cosas por pantalla, convertir a int, convertir a float, presentarla por pantalla, o utilizar los operadores aritméticos normales. Lo del math en el examen pues no saldrá, pero si lo tenéis que también saber qué es la biblioteca del math. Y utilizar correctamente pues el if y el else para poner condiciones, utilizar los operadores de comparación y los operadores booleanos para construir comparaciones, ¿no? Y sobre todo pues a la hora de hacer el ejercicio pues ser capaces de traducir lo que estáis leyendo en lenguaje natural a una estructura condicional con las condiciones donde tengáis que ponerlo. El segundo blog se trata de ser capaces de hacer un bucle, es que hacer un recorrido de una secuencia que puede ser numérica o de consola o un recorrido de dígitos. Aseguraros que sabéis contar de un número a otro de tanto en tanto, pedir cosas en la consola hasta que el usuario meta un cierto valor o recorrer los dígitos de un número. Entonces también pues tenéis que saber contar cuántos elementos cumplen una condición, hacer la suma, la resta, el producto de los elementos que cumplen cierta condición, calcular el elemento máximo que cumple algo, el elemento mínimo que cumple algo con respecto a la secuencia. ¿eh? Entonces, el tercero es todo esto, todo lo anterior, pero aparte teniendo en cuenta que el recorrido puede acabar antes de tiempo. Las búsquedas son recorridos donde si encontramos cierta condición que se cumple, pues dice, vale, pues ya he acabado porque ya he encontrado lo que buscaba y no necesito seguir recorriendo toda la secuencia. Tenéis ejemplos por ahí de cómo utilizar el encontrado, no tiene por qué llamarse encontrado, pero es una buena práctica que lo llaméis pues encontrado, ¿no? Es decir, vale, pues identificar correctamente, sobre todo en este tipo de ejercicios, qué es, o sea, lo primero, cuál es la secuencia que hay que recorrer y segundo, cuál es la condición que nos dice que hemos encontrado lo que buscábamos. ¿eh? Y sobre todo también, una vez que termina el recorrido, búsqueda, tomar la decisión y ser capaces de presentar correctamente el resultado en función de que se haya encontrado el elemento o no se haya encontrado el elemento que se buscaba o la condición que fuera. En cuanto a vectores, pues tenéis que entender lo que es un vector. Un vector es una variable que contiene un conjunto de valores en principio del mismo tipo. Python permite muchas cosas, pero para nosotros, para lo que es el curso, un vector es una variable que contiene un conjunto de valores del mismo tipo, que se indexa con una cosa que se llama índice, o sea, v de 0, v de 1, v de 2, entre corchetes, para acceder a cada uno de sus elementos. Tenéis que aplicar lo mismo que tenemos aquí antes, tanto los recorridos como búsquedas, a lo que sería un vector. Acumuladores, contadores, máximos, mínimos, todo exactamente igual, pero recorriendo elementos de vectores. Entonces, en cuanto al uso de vectores, Python tiene muchísimas funciones sobre vectores. Lo único que podéis utilizar para hacer los blocks son la función len, que indica nos da la longitud del vector, indica cuántos elementos tiene, y la función append para añadir elementos nuevos al vector fuera del índice de la longitud que tenga. Y el quinto elemento en discordia, los 5, pues basa prácticamente en construir un par de vectores a partir de los datos que nos den y llamar correctamente pues a la función plot o a la función var de la biblioteca pyplot para presentar los resultados. O sea que básicamente la faena principal es fabricar la información que vamos a querer presentar y entender qué es el eje de la X, qué es el eje de la Y, qué es un histograma, qué es una gráfica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es básicamente todo lo que tenéis que tener claro para poder superar los blues. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Yo os aconsejaría que
pues los leáis, hagáis un pantallazo, lo que queráis, no paréis el vídeo, y intentéis hacerlo. Y luego pues intentaré explicar cómo se hacen paso a paso, en lugar de dar solamente la solución en papel, pues para que veáis cuál es el criterio para llegar a la solución y cuáles son los pasos que realmente se realizan, Entonces, esto sería un posible blow 1. Imaginar, pues nos dan una función, la función de Igor Frankenstein. Si no habéis visto la película, os la recomiendo, es buenísima. Y era por hacer una gracia, o sea, no, Entonces, la función esta se define de forma que si x es menor que 2, la función vale el valor absoluto de x. Si x está entre 2 y 4 incluidos, la función vale 3. Y si x es mayor que 4, la función vale x cuadrado. Tenemos que hacer un programa que nos pida un número por pantalla y nos retorne el resultado de evaluar esta función de la evaluación de esta función. Entonces, bueno, vamos al PyCharm, vamos a ver aquí, he puesto los enunciados aquí, lo vamos haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues claro, aquí evidentemente pues hay que hacer un if o varios ifs, tenemos que plantearlo, tenemos que pedir un número en coma flotante en principio, porque es un número cualquiera, float de input, de un número, tenemos que saber pedir números. ¿Y qué tenemos que ver? Pues vemos que si es menor que 2 es una cosa, si está si era menor que 2 o 4, no me acuerdo lo que he puesto. Si es menor que 2, si es menor o igual que 2, mayor o igual que 2 y menor o igual que 4, y si es mayor que 4. Vale, pues menor que 2. A ver. Si num es menor que 2, entonces ¿qué tiene que imprimir? Tiene que imprimir el valor absoluto. Podéis utilizar la biblioteca de math para hacer el apps, o decir, mira, directamente el valor absoluto es, si num es menor que 0, pues print menos num, para que salga el valor absoluto, y si no, pues print el num para que salga positivo. Y vale, ya está, ya tengo hecho el primer caso. Ahora, podríamos plantearnos hacer otro if o hacer un elif. ¿Cómo escoger un if o un elif? Depende de que sean condiciones que son exclusivas o que no lo son. Podemos hacer que sean exclusivas, tampoco se va a valorar que sea exactamente la condición más perfecta y más resumida que eso, se trata de que esté ordenado. Pues, bueno, pues si no es menor que 2 y el número es mayor o igual que 2 and el número es menor o igual que 4, que es lo que dice el enunciado, tenemos que escribir un 3, pues print 3. Y si no, en este caso no hay que preguntar nada, podemos hacer la condición, no hace falta nada, pues habrá que escribir el cuadrado del número, pues print x elevado el num elevado al cuadrado y ya estaría. Este sería el resultado del ejercicio. Por ejemplo, si lo ejecutamos, pues no sé si me habré equivocado en algo, supongo que no, pero tenemos, por ejemplo, pues un 4,1, pues dará 16,81, que es el cuadrado. Pues estas son las comparaciones. En el siguiente tenemos que nos dice que pida un número al usuario y que diga si cumple la siguiente propiedad: que el valor de su dígito de menor peso sea igual a la media redondeada, o sea, al round, a la media del resto de dígitos del número, a la media del resto. O sea, para calcular la media tenemos que calcular la suma partido por el número de elementos que tenga. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues vamos a ver aquí, esto me lo he puesto aquí. Vale, dígito de menor peso, vale, pues tenemos que pedir un número, num igual a int de input de un número. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el dígito de menor peso. Vale, pues vamos a calcularlo. Dígito menor igual a num módulo 10, ¿no? Y ahora tenemos que calcular la suma del resto, o sea, la media del resto de los dígitos, con lo cual tenemos que calcular su suma y la cantidad de dígitos que hay para hacer la media. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es dividir num por 10 para no tener en cuenta ya el dígito de menor peso. Entonces tenemos que contar, con lo cual pues cuántos igual a 0, y tenemos que hacer la suma, pues suma igual a 0, tenemos que ir calculando cuántos dígitos tenemos y cuánto vale su suma para hacer la media. Y mientras que el número sea mayor que 0, vamos a hacer el recorrido de los dígitos de un número, el dígito que calculemos será el número módulo 10 y el número lo iremos dividiendo por 10. Este es el bucle básico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con cada dígito? Vale, pues tenemos que sumarlo a la suma,
hay que sumarle el dígito, y tenemos que contar que llevamos uno más. ¿Cuántos? Más igual 1 porque llevamos un dígito más. Después de este bucle, la media será igual a la suma partido por cuántos. ¿Bien? Como dice la suma redondeada, pues podemos hacer directamente, pues el partido sería el truncamiento, vamos a hacer pues el round de la suma partido por cuántos y ya está. Esto tampoco sería importante en el examen, que se sepa el round o no, pues ya está, es la división. Entonces, una vez que tenemos la media, ¿qué tenemos que decir? Si el dígito de menor peso es igual a este valor o no lo es. Vale, pues if el dígito menor es igual a la media, entonces print se cumple, y si no, print no se cumple. Y esta sería pues la... Ejecutamos el programa para que vaya bien. Metemos el 666, por ejemplo, y este sí lo cumple porque 6 y 6 son 12, la media es 6, que es igual a 6. Si metemos otro que no lo cumpla, yo que sé, pues por ejemplo, pues 1, 1 y 7, pues que no se cumple. Ten en cuenta aquí que la única dificultad con respecto al programa de recorrido normal, no sé qué, calcular el primer dígito y dividir el número para no tenerlo en cuenta y sumarlo. Aquí podríamos pensar, decir, vale, si el número es menor que 10, no lo calculo porque me dará 0, se podría poner, pero no es... En el examen, pues podría asumir que el número es mayor o igual que 10. No es el caso de complicarlo, es simplemente saber hacer un bucle de este tipo y calcular valores. En el siguiente tendríamos pues un programa que pide al usuario un número y que nos diga si la suma de sus 3 primeros divisores es o no es par. Y si no tiene 3 divisores, hay que indicar que no tiene 3 divisores. Claro, esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular los divisores del número. Pero cuando lleguemos a calcular 3, ya habremos encontrado lo que buscábamos, con lo cual es un recorrido y la búsqueda terminará cuando encontremos 3 divisores. Entonces, vale, vamos manos a la obra. Para esto pues tendríamos que pedir el número, mismo, num igual a in, de input, de un número. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular los divisores. Pero, ¿cómo calculamos los divisores? Vale, pues empezamos por el primero, por el divisor. Empezamos por el 2, por ejemplo, y mientras que el divisor sea menor que el número, sea el número partido por 2, es igual, pues si, bueno, aquí haremos divisor más igual 1, ¿y qué haríamos? Pues que si el número módulo el divisor es igual a 0, por la hora vamos a directamente imprimir el divisor para ver que nos salga correctamente en la pantalla lo que tenemos. O sea, este programa lo que haría sería imprimir los divisores. Si lo ejecutamos, tenemos, yo que sé, pues un 60, nos saldrán los divisores. Pues el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y dice, vale, pues ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, vale, tengo que ir sumándolos y aparte contándolos para que cuando llegue a 3 termine la búsqueda. Dice, vale, pues tengo que contarlos. ¿Cuántos? Igual a 0. Y cada vez que encuentro un divisor, ¿cuántos? Más igual 1. Y aparte tengo que irlos sumando. Pues suma igual a 0 y suma más igual divisor. Claro, aquí la condición de acabar, que sería que el divisor sea menor que el número y además que cuántos sea menor que 3, porque si llegamos a 3 ya hemos encontrado los 3 divisores. Luego lo pondré con el encontrado, pero esto estaría perfectamente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Nos dicen que si no hay 3 divisores, tenemos que dar un mensaje, y si no, decir si es par o no es impar. Pues, if cuántos es diferente de 3, pues print no hay 3 divisores. Y si no, pues si la suma módulo 2 es igual a 0, print es par, y si no, print no es par. Y esta sería la solución. Entonces aquí podríamos plantearlo con el encontrado, en vez de tal, dice, vale, tengo que contarlos igual, pero voy a plantearlo con el típico encontrado de la estructura para que veáis que funciona bien. Poner encontrado igual a false. Aquí, mientras que tal, not encontrado. Encontrado.
Y entonces, una vez que los contamos, si ya tenemos 3, if cuántos igual a 3, encontrado igual a true. Y aquí diríamos if not encontrado, no hay 3 divisores, y si lo hemos encontrado, pues tomaremos esto. Fijaros que es lo mismo utilizar la condición que estábamos viendo que era evidente, o utilizar el criterio de encontrado o no encontrado en función de lo que estamos buscando. Este sería el programa. Entonces, el siguiente, el de vectores, dice que he dado un vector v, un vector cualquiera, utilizar este o cualquiera, escribir un programa que construya un nuevo vector con los valores del vector v que sean mayores o iguales que la media de los elementos del vector. Vamos a copiarlo. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que hay que darse cuenta? Pues que para poder hacerlo tengo que hacer 2 bucles. En el primero calcular la media y en el segundo ya recorrerlos, y todos los que sean mayores o iguales que esa media los añadiré al otro vector. Aquí, en este de aquí, pues declaramos el vector. Y primero hay que calcular la media. Claro, para calcular la media tenemos que saber cuánto vale la suma y cuántos elementos hay. El número de elementos es el de v, ya lo sabemos. Tenemos que calcular la suma. Suma igual a 0, y para recorrer los elementos del vector, pues índice igual a 0, mientras que el índice sea menor que la longitud del vector, índice más igual 1. Este es el recorrido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues suma más igual v de índice, que es el elemento que estamos mirando. Y con esto tenemos la suma de todos los elementos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues media igual a suma partido por la longitud del vector, y ya tenemos la media. Podemos hacer directamente ya, pues print media igual a, que es lo que decía, igual a media, para que nos saque lo que vale la media. Si ejecutamos esto hasta aquí, es un programa pues sencillo, sería de recorrido directamente, pues la media vale 4. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que construir un vector que tenga los elementos de v que son mayores o iguales que esta media. Pues habrá que declarar el vector w, lo ponemos igual a nada y volvemos a recorrer el vector. Pues índice igual a 0, while que ese índice sea menor que la longitud del vector, índice más igual 1, el recorrido es el mismo. Entonces, si el elemento que estamos mirando, v de índice, es mayor o igual que la media que tenemos calculado, a w habrá que añadirle v de ese índice, que es el que estamos mirando. Es que aquí se complica un poco más la sintaxis, pero hay que entender que es el índice, que es la posición, que es un vector, que son los elementos. Y ya está. Una vez tenemos esto, pues print resultado igual a pues lo que valga el vector w. Supongo que irá bien. Y aquí tenemos los que son mayores que 4, iguales que 4, pues son 5, 6, 7 y 6. Vale, pues perfecto. Este sería pues un ejercicio típico de vectores, un par de bucles, algún if, alguna cosa para calcular. Entonces, el siguiente que tenemos que hacer es, dado un vector v que define los coeficientes de un polinomio, representar la gráfica de dicho polinomio. O sea, fijaros aquí en los ejemplos, el polinomio tiene sus coeficientes. Este sería el coeficiente de x a la 0, el de x a la 1, de x a la 2, de x a la 3, y x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. O sea, tenemos los coeficientes de cada una de las posiciones del polinomio. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice, bueno, pues para presentar esta gráfica necesitaré dos vectores. Un vector x con las coordenadas x, que tendrán que ir de menos 10 a más 10, de 0,1 en 0,1, y un vector con las coordenadas y, donde para cada uno de esos puntos tengamos lo que vale la evaluación del polinomio. Para evaluar el polinomio, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer los elementos del vector y ir sumando el elemento, el coeficiente multiplicado por lo que valga el valor que estamos mirando, elevado a la potencia, que será la posición que estamos recorriendo del vector. Vale, pues vamos a coger, yo que sé, por ejemplo, bueno, es igual, hago un ejemplo cualquiera. Aquí, pues podemos hacer, yo que sé, pues un vector v igual a, imaginar que pongo pues 0, 0 y 1, para hacer, pues esto sería x cuadrado más 0x más 0. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vale, pues el vector, tenemos que hacer un vector x, que será el vector que contiene las x, igual a un vector vacío, y vi, que es el que tiene las y, igual a un vector vacío. Y tenemos que contar desde menos 10 a más 10 de 0,1 en 0,1, o sea, x igual a menos 10
while que x sea menor o igual que 10, x más igual 0,01, que es lo que dice el enunciado. Entonces, aquí ¿qué teníamos que ir haciendo? O sea, en la vx ya le podemos hacer un append directamente de lo que valga la x, porque la x es la que es. Pero aquí tenemos que calcular el valor. Claro, el valor, tenemos que hacer un bucle que calcule cada x cuadrado, o sea, x a la 0, x a la 1, x a la 2 y multiplicar por el coeficiente. O sea que aquí deberíamos declarar el valor que vamos a poner igual a 0 y tenemos que recorrer los elementos del vector. O sea, pues potencia igual a 0, while potencia menor que la longitud del vector, que es el número que tiene, potencia más igual 1, que irá incrementando la posición 0, 1, 2, en este caso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle a valor más igual el coeficiente, que es v de potencia, multiplicado por lo que valga el punto, que es la x que estamos mirando, elevado a la potencia. Elevado a 0, tal. Esto si queréis lo podemos poner, no hace falta, pero se podría poner entre paréntesis para que sea mejor. Ya los que vamos sumando, pues por x a la 0, por x a la 1, por x a la 2, por x a la 3 y cada uno con lo suyo. Una vez que tenemos la potencia calculada, el valor, pues hacemos vdi.append y le añadimos el valor que hemos calculado. Entonces, una vez tenemos esto, hay que presentar la información por pantalla. Claro, esto en el examen no hace falta que pongáis el import, se entiende que lo podéis hacer, pero bueno, para probarlo ahora, pues import matplotlib.pyplot y lo llamamos a grf, por ejemplo, da igual pbt que grf, que lo que sea, y ahora pues grf.plot, y que tenemos que enviarle el vector x, vx, y el vector y, que es el que lo tiene, y hacer el show para sacar los datos para que nos enseñe la gráfica por pantalla. Si hacemos esto, pues debería presentar la gráfica de x cuadrado, si está todo bien. Perfecto, ¿ves? Aquí 10 por 10, 100, tal, y si metemos lo que sepa, cualquier cosa, lo que se me ocurra, pues 1, menos 1, 0, 3 y 1, por ejemplo, pues bueno, pues saldrá un precioso polinomio de un grado precioso. Por aquí tenéis un polinomio con sus raíces, sus puntos de inflexión y sus cosas. Vale, pues esto aquí tenéis un ejemplo de un posible examen. Igual este es un poco más complicado que el nivel que se os puede pedir, más que nada por andar mirando, pero bueno, tampoco es nada que sea súper complicado. Son dos bucles, es como dos problemas en uno. Un problema es recorrer la secuencia de menos 10 a más 10 llenándolo, y otro, para cada uno de ellos, hacer otro recorrido de un vector donde hay que sumar el coeficiente por el valor que estamos mirando elevado a la posición, que es la potencia que estamos mirando. Venga, pues un saludico.